dividiendo, formando así las fisuras tanto horizontal y oblicuo en el lado derecho, individualizando así cada lóbulo, en el lado derecho con 3 y en el lado izquierdo con 2 lóbulos, uno superior y otro inferior, de la fisura o el repliegue que se hace, con la fisura oblicua, ¿no? Entonces, la función principal de la pleura básicamente viene a ser evitar ese roce directo que podría producir el parénquima pulmonar con la caja torácica. Dentro de lo que es la anatomía de la pleura, vamos a ver, como ya les he dicho, la pleura viene a ser una serosa que básicamente cubre todo el parénquima pulmonar, que cubre esa porción del mediastino, la porción del diafragma y la porción costal en cuanto refiere a la pleura parietal. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, acá, esta es una parte histológica en la cual tenemos una pleura visceral y una pleura parietal, las cuales van a tener diferencias significativas, ¿no? Por ejemplo, acá se puede ver, por ejemplo, el recubrimiento. Ambos son de tejido conectivo, ¿no? Entonces, el recubrimiento que se tiene, por ejemplo, viene a ser de mesotelio. Como vemos en esta imagen, viene a ser más uniforme, a comparación del mesotelio que reviste la pleura parietal. Esto va a ser muy importante en cuanto concierne al drenaje de lo que es del líquido pleural y también las cuales van a drenar hacia los linfáticos, ¿no? Entonces, en cuanto a su irrigación, vamos a ver que básicamente la porción costal va a estar irrigada por lo que son las arterias intercostales, la porción diafragmática va a estar irrigada por lo que son los trénicos superiores y la porción mediastínica por los pericardiaflénicos, ¿no? Algo tal vez, bueno, en cuanto a la inervación, vamos a ver que también la porción costal de la pleura parietal va a estar básicamente inervada por lo que son los nervios intercostales y que más o menos la mitad externa de lo que es la porción diafragmática de la pleura parietal también van a estar inervadas por lo que son los nervios intercostales. Y básicamente estas dos porciones vienen a ser las que van a tener la sensibilidad, ¿no? Y las que van a dar el dolor digamos, a toda esta porción de la caja torácica. Entonces, en cuanto concierne a la pleura visceral, vamos a ver que, como ya les había comentado, se va a tener unas pequeñas, van a acompañar, mejor dicho, a las fisuras para que puedan individualizar cada lóbulo. Y en cuanto concierne a la pleura parietal, vamos a ver que va a tener reflexiones parietales, que generalmente son reflexiones agudas, las cuales básicamente van a formar los sacos pleurales, en los cuales básicamente se va a dar el acúmulo de líquido en un derrame pleural, ¿no? En cuanto concierne al drenaje linfático, vamos a ver que el drenaje linfático, tanto de la pleura parietal y visceral, van a ser muy diferentes, especialmente, como ya les había comentado, en la pleura parietal van a tener estos espacios a los que llaman estomas, las cuales van a drenar lo que es el líquido pleural hacia lo que son las lagunas linfáticas, ¿no? Estas lagunas linfáticas, las cuales en la porción costal y una parte de la porción diafragmática van a drenar a los ganglios paravertebrales y paraesternales, a diferencia de las porciones mediastinales, las cuales van a drenar hacia los ganglios intrabronquiales. Eso es muy importante, básicamente para comprender lo que es la fisiología del líquido pleural, ¿no? Dentro de lo que es las formas de producción del líquido pleural, vamos a ver que existen tres mecanismos importantes. Una que debe ser la presión hidrostática, la presión oncótica y la presión osmótica, a los cuales también se va a agregar algunos mecanismos, como por ejemplo la presión negativa que se encuentra en el espacio pleural, o la permeabilidad de la microcirculación, ¿no? Las cuales van a facilitar lo que es el drenaje del líquido pleural. Y también el linfático, que básicamente va a ser el que va a drenar todo lo que es el líquido pleural. Esto viene a ser un esquema básicamente de cómo es la circulación del líquido pleural. Como ya les había dicho, es una serosa que actúa como unas semimembranas y van a pasar el ultrafiltrado del plasma de ambas porciones, pero como ya les había dicho, por esa característica del mesotelio que tiene la pleura parietal, va a ser uno de las principales lugares donde se va a producir el drenaje del líquido pleural, ¿no? Este esquema nos muestra claramente que
cómo se da el filtrado del líquido, llega, es ultrafiltrado, llega hacia el espacio pleural y esto a nivel de los estomas va a pasar a las lagunas y finalmente para drenar los linfáticos que antes habíamos mencionado. Y algo también, algo también muy importante viene a ser que estos estomas o estos espacios de desinterior vamos a encontrarlos más en las partes basales, ¿no? Bueno, sabemos que el espacio pleural viene a ser una cavidad virtual que básicamente está ocupado por escasa cantidad de líquido, que más o menos en promedio se dice que es 10 mililitros, incluso algunos dicen 15 hasta podría llegar hasta 20 mililitros, ¿no? Y bueno, es más o menos 0.15 mililitros por kilogramo de peso por cada litro, ¿no? La acción principal que tiene viene a ser la de lubricar y que el parénquima pulmonar no roce directamente con lo que es la cámara. Y esto será un proceso continuo, porque hay una filtración, en el esquema anterior nos mostraba esa filtración de los capilares tanto de la pleura parietal o visceral, llega al espacio subpleural, circula por toda la cavidad pleural y bueno, finalmente son absorbidos a nivel de los estomas, básicamente en los linfáticos de la pleura parietal. Bueno, vamos a entrar entonces a lo que nos concierne, básicamente lo que es el derrame pleural. El derrame pleural está definido como todo acúmulo de líquido entre las dos hojas pleurales, que viene a ser básicamente químicamente identificable, porque vamos a ver la química, digamos, las cosas peculiares, los signos y síntomas peculiares que nos va a dar el derrame pleural, ¿no? Casi siempre viene a ser patológico y viene a ser básicamente dado por causas pulmonares o también causas extrapulmonares. Entonces, dentro de lo que es la hepatogenia, vamos a ver los mecanismos antes mencionados van a ser, digamos, contribuyentes a que se acumule el líquido en la cavidad pleural, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, el aumento de lo que es la presión capilar. Por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, en las cuales vamos a tener un incremento de lo que son la presión hidrostática y por lo tanto vamos a tener un mayor filtrado a nivel del espacio pleural y una acumulación de líquido en estas cavidades, ¿no? O también otra que viene a ser la permeabilidad aumentada de lo que son los capilares, básicamente en algunos procesos infecciosos e inflamatorios, las cuales también van a hacer que este filtrado se acelere y se empiece a acumular líquido en la cavidad pleural. También una disminución de la presión intrapleural, como por ejemplo una telitasia, las cuales incrementa la presión a nivel de la pleura y también hace que, vamos a decir, jala el líquido de la microcirculación hacia el espacio pleural, ¿no? También una disminución de la presión oncótica de los capilares van a hacer de que, por ejemplo, haya mayor presión oncótica a nivel de la cavidad pleural, porque básicamente, como hemos mencionado, el líquido pleural viene a ser
peritoneal también, lesión en el caso de la cecitis, por ejemplo. Dentro de lo que es la epidemiología del derrame pleural, vamos a ver que tiene una prevalencia de 400 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Dentro de las más frecuentes, vamos a ver que la insuficiencia cardíaca es una de las patologías que nos da derrames, junto con algunas infecciosas, como por ejemplo en nuestro medio la tuberculosis o la neumonía, ¿no? También incluso ha sido pregunta del ENAM, por ejemplo, el Coavite nos muestra, ¿no? Es uno de los principales derrames de tipo transudado viene a ser la insuficiencia cardíaca, ¿no? Eso es lo que hay que recordar. Bueno, en el examen del ENAM se ponen eso realmente. Seguimos. Bueno, vamos a ver, en cuanto a la etiología, como ya hemos visto, vamos a distinguirla en las que son las que causan mayor frecuencia en el tipo transitativo, Por ejemplo, como ya les había dicho, la insuficiencia ventricular izquierda o la insuficiencia cardíaca, ¿no? También la cirrosis hepática, la hipoalinemia, la diálisis peritoneal, entre otras, ¿no? Y las menos comunes, bueno, básicamente el hipotiroidismo o el síndrome nefrótico, el estenosis mitral y eso, ¿no? Y en cuanto concierne a las de tipo exudativo, vamos a ver que las más comunes vienen a ser los derrames paraneoplásicos, ¿no? Y en nuestro medio, como mejor mostremos esta imagen, y en nuestro medio, incluso en el Perú, podría ser todavía aún la tuberculosis, digamos, una de las causas de derrame pleural de tipo exudativo, junto con los derrames paraneoplásicos o benignas o diferentes tipos de cáncer y los derrames paraneumónicos, ¿no? ¿Cuál es el síndrome de Meigs? Desde la Allí. Ustedes no pueden traer sogas para que con esas sogas se desahogue. No pueden dejar cabos sueltos. Vas a explicar la siguiente. Lo interesante es diferenciar trasudados de exudados. Bioquímicamente se puede diferenciar fácilmente. Y las causas también están estudiadas. Trasudado derecho. Falla de insuficiencia cardíaca, cirrosis, hipoalbuminemia, diálisis. Y hasta hipotiroidismo, síndrome nefrótico, estenosis mitral, embolismo pulmonar, pericarditis constrictiva, urinotórax, obstrucción de vena cava superior, hiperestimulación ovárica y el síndrome de Meigs que vas a explicar en la siguiente clase. Y los exudados, tuberculosis, malignidades, derrame paraneumónico, o sea, la neumonía puede dar lugar a un derrame, infarto pulmonar, artritis, autoinmunes, pancreatitis, fúngicas, asbesto y drogas y bueno, pues, entonces, más o menos que la cosa quede clara. Siguiente. Bueno, el estudio que se hace con el paciente con derrame, vamos a ver que se tiene que hacer una historia clínica detallada, buscando las posibles etiologías y si el derrame viene a ser por una causa conocida o no. Se hace también un estudio de imágenes con una radiografía de tórax y podríamos complementar con una eco o tal vez con una tomografía, y también se hace lo que son los estudios de laboratorio. Y finalmente se hace una toracocentesis para lo que es el estudio tanto citológico o de líquido pleural, ¿no? Y para básicamente tal vez conocer un poco de la etiología del derrame y para sus posibles tratamientos. Claro, ahí como has puesto hay exámenes pre-toracocentesis y finalmente la toracocentesis que es la final, ¿no? O definitivo o patognomónico, como quiera llamar. Siguiente. Bueno, en cuanto concierne a la historia clínica, vamos a ver un paciente que viene con la clínica de disnea y que tal vez es una de las principales signos por las cuales el paciente viene, ¿no? Por esa dificultad o esas
antecedente de los pacientes, ¿no? En cuanto se refiere a las imágenes, vamos a ver lo principal, ¿no? Que viene a ser la radiografía. Nos va a ayudar para evaluar lo que es la cantidad de líquido pleural, para ver la distribución, para ver si es accesible o no a la toracocentesis y las posibles alteraciones que podría haber, ¿no? Entonces, la radiografía de tórax, vamos a ver que ya podría ser detectado 75 mililitros en una radiografía de perfil en el seno postcráneo posterior. En una radiografía de frente podríamos detectarla desde 175 mililitros, ¿no? En el seno postcráneo lateral. Y a partir más o menos de 10 mililitros incluso la podemos detectar por una radiografía del cúbito lateral. Especialmente la radiografía del cúbito lateral se toma en pacientes en las cuales se tiene una ligera sospecha, pero que digamos una radiografía del cúbito o de proyecciones posteriores anteriores o de lateral no va a ser tan concluyente. Acá, por ejemplo, tenemos la radiografía. Se toman las placas posteriores anteriores o laterales, como les dije, si es que no tenemos algo concluyente en una placa anteroposterior lateral, entonces se podría tomar una placa de cúbito lateral. Y vamos a ver que esta zona, la zona de declive del paciente, va a estar inclusive una radiografía anterior que tal vez no puede ser percibida por nosotros, ¿no? Entonces va a ser muy importante, tal vez nos ayudaría bastante en pacientes en los cuales estemos sospechando y que una radiografía como lateral o posterior no sea tan concluyente. Bueno, dentro de los tipos de derrames que puede encontrar vienen a ser los derrames libres o inoculados, los derrames mínimos, los derrames moderados, derrames masivos y derrames subcliniales. En derrames, perdón, podemos pedir una placa posterior anterior, una lateral y una decúbito lateral sobre el lado afecto. 3 incidencias, siendo la sensible esa decúbito lateral sobre el lado afecto, puede ser más evidente un pequeño derrame, como se ha visto en la imagen, ¿no? Seguimos. Bueno, también encontramos los derrames subpulmonares, y tal vez algo que tal vez nos interesa bastante bien en cuanto a la cuantificación y al detallaje de lo que son los derrames. Se dice que hay un índice de derrame pleural o effusión pleural, ¿no? Que básicamente es para categorizar si un derrame es leve, moderado o es severo o masivo, ¿no? Entonces, este índice básicamente nos dividimos la caja torácica en dos, en un hemitórax, digamos en este, ¿no? Vamos a tomar porque tenemos acá el derrame. Dividimos, hacemos una, digamos, medimos la distancia del derrame y medimos lo que es la distancia hacia el hemitórax. Entonces, el índice entre, digamos, la distancia del derrame sobre la distancia del hemitórax, lo multiplicamos por 100, ese viene a ser el índice, ¿no? Entonces, viene a ser un derrame leve, aquel que está entre 0 a 33, en este índice que hemos explicado. Se dice que es un derrame moderado en aquellos en las que se hallan entre 33 y 100, y los derrames masivos mayores a 100. Claro, ahí el agua se va abajo, pues, ¿no? Obviamente. Está bien, seguimos. También, bueno, algunas imágenes que tenemos, por ejemplo, de los derrames libres, derrames pequeños o mínimos, también. Por ejemplo, esto, ¿no? Que para nosotros tal vez nos podría pasar desapercibido que deben ser los derrames modulares, a nivel especialmente de las fisuras. O derrames mínimos, como ya les he dicho, en las cuales incluso nos harían dudar bastante de que es un derrame, por los cuales nosotros podríamos pedir una placa lateral, un poquito lateral, ¿no? Dentro de lo que son los derrames masivos, que generalmente son derrames que van a acompañar, o son denominados también, en algunos casos, derrames malignos, porque generalmente estos masivos vienen a estar acompañados a
dentro de